buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de arte, cultura y también mucho sentido latinoamericano aquí en el Reino Unido. Y todo eso y más reúne una persona con la que hemos estado en contacto desde antes de la pandemia. De hecho, fue una de nuestras tertulieras prepandémicas. Y claro, hemos querido que poder volver a conversar y retomar estos años y ver qué sigue pasando en nuestras vidas. Se trata nada más y nada menos que de Teresa Chat, mejor conocida como Tere Chat. Bienvenida a la tertulia una vez más en un momento diferente, ¿no? Bienvenida. Hola María Victoria, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar en el programa de tertulias. Y efectivamente, la última vez que me invitaste a conversar el programa fue un día bastante ecléctico, quizás es la palabra, ¿no? No sé cuál sería el adjetivo indicado, pero recuerdo que después de la tertulia nos tomamos juntas el metro y estábamos como con esa incertidumbre, porque si ya se empezaba a hablar de la pandemia y esta idea del confinamiento era como casi una distopia o algo surreal, entonces era como, ¿irán a cerrar? No, no creo, ¿cómo van a cerrar? Entonces recuerdo que estuvimos en el metro teniendo esa conversación y efectivamente después nos dejamos de ver por mucho tiempo debido a la pandemia. Wow, es que y el tiempo y parece como si fuese otra época, otro mundo, ¿no? Yo a menudo digo que el COVID marcó como una etapa, como un pre-COVID y post-COVID. O sea, yo lo he conversado con mucha gente y a mí me pasa que hay de repente amigos que uno dejó de ver o gente nueva que llegaron a tu vida después, como que generó muchos cambios, yo creo que para todo el mundo la vivencia de la pandemia y de alguna forma yo siento que no hemos vuelto a la vida como era antes, porque Somos otros y mejores, digo yo. Bueno, a los amigos de la tertulia les contamos. Tere es artista plástica, se ha venido desarrollando, vino al Reino Unido a estudiar y se quedó. Y ha logrado unos espacios, no solamente aquí en el Reino Unido, sino a nivel internacional en el mundo de las artes plásticas. Es chilena. Y bueno, ¿ya cuánto tiempo llevas en el Reino Unido? casi a mediados de septiembre ya cumplo 8 años. Wow, Así sí. que sí. Bueno, ¿y por qué más bien retomamos un poco esas historias y contamos para nuestros nuevos tertulieros que no nos han escuchado desde hace ratito, quién es Tere Chat hoy? Uy, esa es siempre una pregunta difícil porque hago muchas cosas. Lo que pasa, yo creo que también para nuestra generación de creativos, la idea de que del artista en su taller, que uno se dedicaba a la pintura y eso era lo que era, yo creo que ya se acabó. Uno, porque las galerías ya no están cumpliendo el rol que cumplían antes. Las nuevas plataformas tecnológicas te dan otro tipo de posibilidades, hay más posibilidades de financiar proyectos, hay más diversidad de medios, o sea, hay muchos temas en términos no solo tecnológicos, pero en términos de cómo estructurar los proyectos y hacer procesos a veces comunitarios desde las artes visuales que yo creo que cambian un poco el escenario y que ya el concepto como del artista en su taller solitario casi no existe, es casi de otra generación. Entonces, eso te fuerza un poco a ser mucho más emprendedor. Obviamente también la vida en Londres es compleja, es competitiva, te da mucho, pero también te exige mucho al mismo tiempo. Y eso te fuerza a ser creativo y inventivo y es algo que yo agradezco mucho de haber tenido la posibilidad de hacer 2 maestrías en arte y ciencias en Central St. Martins y escultura en el Royal College of Art, porque acá el concepto de la educación es muy diferente al que tenemos en Latinoamérica y es lo que ellos llaman el self-education, o sea, que tú como alumno eres responsable de educarte, de abrir las puertas, buscar herramientas y eso, sobre todo para las áreas creativas, te ayuda a ser emprendedor, a buscar las formas de generar tus propios proyectos.
que por eso, si me preguntas qué soy, efectivamente soy un artista visual. Trabajo en diversos medios, principalmente escultura, instalación y también un poco lo performático. También hago pintura, tengo grabado, tengo también fotografía análoga bastante, escribo poesía también, pero digamos que está todo dentro de lo que podría denominarse el uso del espacio. Por eso a veces creo que la escultura o lo instalativo es quizás lo que aborda más mi práctica como artista. Tengo mucho trabajo textil y quizás mis líneas de desarrollo van mucho desde de fomentar las prácticas sustentables, pero sobre todo desde un punto de vista de la participatividad ciudadana y el trabajo comunitario. Me gusta mucho trabajar con grupos de gente, por eso me he metido un poco al tema curatorial. Y también para mí siempre ha sido como una de mis principales motivaciones el promover la cultura latinoamericana, pero tratar de romper un poco a veces con algunos paradigmas y tratar de generar espacios para potenciar los aspectos positivos de nuestra cultura en vez de estar siempre como tratando de criticar todo el tiempo. Y Wow. quizás dentro de esos proyectos ahí se destacan lo que ha sido el proyecto de Neonorte. Bueno, pero mira, ¿y por qué no nos hablamos? Eso es todo lo que eres hoy. Y si vamos atrás, ¿te acuerdas la primera vez que tú te enfrentaste a un proyecto creativo? No ahora, no con toda esta formación, dos, como dices, dos maestrías aquí en el Reino Unido, pero además no viniste así vasita, ya en Chile habías hecho mucho, pero en ese momento en el que bien fuera con un lienzo, bien fuera con un papel, ¿te acuerdas de ese momento? Sí, Estabas... bueno, la verdad que desde muy temprana edad estuve siempre haciendo cosas creativas, desde que me metía mucho en problemas, pero estuve siempre pintando, escribiendo como pequeños poemas o pequeños cuentos, escribiendo guiones de obras de teatro también, haciendo un poco indumentaria, cosas textiles, o sea, siempre he sido una persona muy creativa. Entonces, ¿cuál fue el primer momento? Es un poco ¿Te esa pregunta. recuerdas que concientizaste es no, A obviamente, nivel profesional, no, a nivel profesional, no como persona, porque la profesión vino como parte de ese amor creativo también, ¿no? es que a muy temprana edad, o sea, de temprana infancia, yo de chica organizaba mis propias exposiciones, eh, o sea, en un día me acuerdo que armaba una serie completa de obras de arte, te estoy hablando como a los 6 años, las montaba en alguna pieza de la casa, que usualmente era la pieza de mi hermano menor, que, bueno, él todavía no nacía y sí que estaba vacía. Hacía las invitaciones, preparaba hasta un cóctel. Entonces, todo el mundo que ese día estaba en mi casa estaba forzado a ir a mi inauguración a las 7 de la tarde y daba hasta un discurso ridículo. Sí, que la verdad que hablaba pura tontera, así bien como abstracta, haciéndome la artista importante. Pero yo te diría que después hacía obras de teatro, hacía cosas también como más experimental, a veces con insectos, preparaba perfumes, recolectando flores, o sea, no había día que no estuviera haciendo algo Y qué creativo. decía tu madre? Me metía en muchos problemas. Que no. ¿Algún cuento así? Lo que pasa es que, bueno, mi madre es lo opuesto, entonces como que la sacaba un poco de sus casillas, porque ella es totalmente ingeniera, estructurada, no tiene tanta paciencia quizás, pero quizás eso mismo también me dio mucha libertad de poder explorar. Yo te diría que mis abuelos eran un poco más cómplices. Eh, como que me, me, me daban más quizás herramientas, pero era divertido porque mi mamá se desesperaba porque yo no usaba los juguetes que ella me regalaba, porque yo no quería usar juguetes comprados, yo quería hacerme mis propios juguetes, porque no quería perder la capacidad creativa de inventar mis propios juguetes. O sea, a mí me producía mayor placer, digamos, el inventar mis juguetes, tener ese desafío, que casi que el jugar en sí. Entonces, en un momento, cuando ya no usaba ninguno de los juguetes que me regalaba, llegó a la conclusión de que me empezó a regalar libros para inventar juguetes. Entonces, pero yo no me gustaba copiar las instrucciones
porque me gustaba crear, entonces sacaba referencias y cambiaba las cosas. Entonces después se ponía, se enojaba porque me decía, pero que cómo yo no sabía seguir las instrucciones. Entonces, no, no sé, creo que fracasé tratando de seguir instrucciones. Y con el tiempo, ¿cómo ha pasado esa relación? ¿Siguen enfrentándose en los puntos de vista? Yo creo que somos súper diferentes, nomás. Yo no aprendo a respetar eso, o sea, es así. En estos procesos de vida que nos tocó, ¿cómo fueron esos 4 años? Porque para muchos, obviamente, fue un periodo lleno de incertidumbre, como desde el comienzo, como cuando comenzabas de ese momento en que nos despedíamos diciendo qué va a pasar, ¿no? Y luego estos años donde no habían recursos, todo estaba cerrado, no habían galerías, ¿no? No había nada, en teoría no había nada, ¿no? ¿Y qué pasaba por tu cabeza y cómo lograste superar tú ese periodo? Lo que pasa es que yo nunca me detuve, porque la pandemia inició cuando yo estaba terminando mi maestría en el Royal College of Art y no hubo ningún día que dejara de trabajar, la verdad, nunca, porque yo creo que hubo mucha gente que pensó que esto iba a ser un lockdown de 3 semanas, un mes, 2 meses y que después ya se volvía la vida normal. Y como que yo quizás tomé una otra forma de que era como seguir como con una rutina, trabajando en mis cosas, armando proyectos. En parte yo creo porque como quería sacar la visa por talento necesitaba un portafolio. Ah, Entonces yo muy sabía bien. que si me detenía y no tenía proyectos en mi portafolio y no tenía un currículum fuerte, no iba a sacar la visa. Entonces tampoco me podía dar el lujo de detenerme, digamos. Entonces seguí siempre trabajando, la verdad. Entonces, durante la pandemia tuve que hacer hasta proyectos internacionales. Presenté Neonorte 3 en Helsinki, que tuve que manejar desde Londres hasta Helsinki, con todas las regulaciones de la pandemia, con cartas de invitación, con todo para no tener problemas en la frontera. Y con un poco como con permiso de trabajo, digamos. Después tuve la presentación de Abrazo Entramado, que fue un proyecto textil que hice junto a Cordela Rizzo en Monterrey, en México, donde se ve en el documental que cuando estamos trabajando adentro todavía está la regulación de usar las máscaras. Entonces, siempre seguí trabajando, nunca me detuve, o sea, para mí nunca fue un impedimento la pandemia. Bueno, y de todos esos proyectos, ¿tú podrías destacar uno que dijeras, wow, con esto me la saqué? Sacaste todo ese periodo, algo que simbolice ese periodo tuyo. No sé si te podría decir un proyecto. En particular, no, pero No, porque cada uno es especial en una forma diferente, pero yo creo que para mí se han habido como, yo creo que sí cuando como me gradué, quizás tenía una práctica como artista mucho más dispersa, porque a veces cuando uno trabaja en tantos medios, es difícil definir lo que uno hace. Y cuando uno lo quiere colocar en un lenguaje como contemporáneo, que es comprensible para un potencial coleccionista, un galerista, un curador, a veces se complican cuando uno hace muchas cosas, porque te quieren marketear o vender de una manera más simple, más básica, que es lógico, porque es más fácil sobre todo con el mundo de las redes sociales, de vender como un producto de que, ok, esta persona hace esta cosa. Y yo quizás a veces he sido un poco más, quizás punk en resistirme a eso, a decir, no, no puede ser que reduzcan la existencia humana a hacer una cosa, si somos mucho más. Entonces, yo creo que sí hay dos como, creo que yo creo también mucho que en el hacer se hace el proceso. Como yo creo que uno haciendo va mejorando y va generando y va definiendo para qué es bueno, para qué no, y va generando un lenguaje. Y yo creo que en ese sentido, para mí, como los dos fuertes del lenguaje que he logrado quizás, uno ha sido el proyecto de Neonorte, que es un proyecto que vengo desarrollando desde el 2017, cuando era estudiante de Centro Saint Martins, que usa el legado de Joaquín Torres García, que es el artista uruguayo que propone la Escuela del Sur, o sea, que él propone, en vez de estar siempre buscando la validación del norte, de Europa, Estados Unidos, ¿por qué nosotros no miramos hacia el sur?
Y este proyecto presenté la primera edición en Chile el 2018, la segunda fue en Londres el 2019, la tercera fue en Helsinki 2021, la cuarta fue en Sicilia entre 2023 y 2024, y ahora estoy desarrollando este año la quinta edición se va a presentar la mayor parte del programa. Ya hice un par de eventos este año en el Memorial de América Latina en San Pablo, Brasil. Y dentro de eso voy a tener dos acciones internacionales. Una va a ser en Venecia, ahora la última semana de septiembre, en el Spazio Celda, para invitar a buscar el valor del sur, o cuál es el valor que el sur le ofrece al norte a la hora de enfrentar el cambio climático, los desafíos del siglo XXI. Y la otra, la estoy preparando con el dúo de Samca, que son dos artistas bolivianos que van a venir a Londres, compuesto por Andoro del Trueno y Andrés Vargas, que van a venir a hacer una performance conmigo en el Bloomsbury Festival, y que esta es una performance participativa también que está abierta a la comunidad. Y yo diría que por un lado está quizás Neonorte, en el sentido de como esta búsqueda de destacar valores del sur global que pueden contribuir a muchos de los desafíos que enfrentamos como humanidad. Y por otro lado están los proyectos textiles que he desarrollado junto a la académica mexicana Cordelia Rizzo, que han sido Abrazo Entramado, Surciendo Vacíos e Hilando Organismos. La mayoría, los tres han sido en Monterrey, en México. Hicimos una extensión de Abrazo Entramado como Wovenhack en Irlanda del Norte el año pasado. Y que acá la metodología que hemos desarrollado un poco usando lo que aprendimos en el Laboratorio Cultural de Nuevo León es la idea de generar procesos participativos por medio del upcycling textil y la performance. Entonces que a partir del trabajo de lo textil y digamos, la conexión con el cuerpo, es generar procesos participativos para abordar temáticas sociopolíticas complejas. Y creo que ahí sí se me entrecruzan un poco estas dos líneas de trabajo, y que creo que mi práctica va un poco en esa dirección. Muy bien. Mira, vamos, aquí les contamos a los amigos tertulieros, estamos conversando con Tere Chat, artista originalmente chilena, y bueno, retomando la vida después de muchos idas y venidas, ¿no? Vamos a irnos a una corta pausa, Tere, y cuando regresemos, tal vez quisiera que exploráramos tu lado personal de cómo logras desarrollar todos estos procesos, ¿no? ¿Cómo llegas a cada idea? Y un poco para incentivar de repente a la comunidad a también a sumarse a proyectos como los tuyos. ¿Qué te parece? Sí. Encantada. Bueno, ya regresamos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, conversando con la artista visual. Yo decía plástica, pero es más que visual, tiene mucho más que eso, ¿no? Teresa, o Tere, mejor conocida como Tere Chat. Ya nos conocíamos en estas tertulias antes de la pandemia, y pues estamos como retomando esas conversaciones que veníamos teniendo. Mientras nos tomamos aquí un cafecito, yo me estoy tomando, ¿qué te parece? Esta es publicidad gratuita, avisado, ¿no? Que no crean que están... Jaramillo Café es un café colombiano de un amigo, Mauricio Jaramillo, que siempre está por allí vendiendo sus productos y nos ofrece a los tertulieros un poquito. Así es que los que quieran, bueno, los invito a que lo busquen porque a mí me encanta. ¿Y tú qué te estás tomando? Yo me estoy tomando un mate de Tarahui, siempre tomo mate. No tomas mucho café. A veces sí, pero entonces me gusta más el mate. ¿Y qué significa el mate? Hablando de eso precisamente, porque el café para un latinoamericano es así como casi un símbolo, un colombiano, un venezolano, un brasilero, pero viene bajamos al sur y nos encontramos el mate. ¿Qué significa para ti? ¿Cuándo te lo tomas? ¿Por qué te lo tomas?
Bueno, el mate se toma más en Argentina que en Chile. En Chile se toma, pero menos. O sea, en Argentina ya es casi una religión el mate. Bueno, como son apasionados, siempre todo lo hacen con pasión, digamos. En Chile siempre ha habido mate, pero menos que en Argentina. Y para mí me ayuda porque en general tengo la presión baja. Entonces el mate de repente me mantiene así. Y sobre todo, a mí lo que me gusta del mate es que uno puede seguir como con el mismo mate el día completo, casi que uno sigue mateando un poco. Pero me gusta que me activa, me da energía, es bueno para la salud, o sea, tiene muchos beneficios. Ah, bueno, entonces, pendiente, a ver si aprendemos también, porque además no cualquiera sabe tomar mate, ¿no? Eso es verdad. Para mucha gente, no le ponemos un poquito de azúcar, un poquito de miel, no, No, ¿verdad? no, yo lo tomo así nomás. Mira, estábamos conversando de estos procesos creativos y un poco, pues, de cara a la comunidad, un poco de entender cuál, un artista como tú, hablamos un poco también, cuando te preguntaba cómo habían sido tus orígenes, es un poco entender qué hace a un artista ser un artista, que entonces, desde tu punto de vista, qué mejor que tener de primera mano esta imagen, cómo son tus procesos creativos, cómo logras mentalmente, físicamente, llegar a producir una pieza. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando hacen todo eso? Bueno, justo este año presenté una exposición en Paladar Restaurant en el sur de Londres que siempre apoya artistas latinoamericanos, donde la llamé Southern Flaner. Flaner es un concepto de Walter Benjamin, donde él define un poco la metodología o el proceso creativo del poeta del siglo XIX francés Charles Baudelaire. Y yo me siento un poco como una exploradora urbana. Me muevo mucho en bicicleta, voy de un lado a otro y para mí siempre mi inspiración es el ser humano. Entonces a veces cuando tengo una discusión, veo algo o un proceso, entonces para mí la parte de generar procesos participativos y ver qué se resuelve, qué nace, que esa es mi mayor inspiración, diría. En general mis ideas siempre se me ocurren cuando estoy en la bicicleta o cuando me tomo me ducho en la mañana, son mis momentos de máxima inspiración o cuando camino a veces por el parque, que me gusta bastante caminar por la naturaleza. Eh, pero quizá a mí me interesan los procesos participativos porque es como una reacción contra el arte conceptual que ha imperado, digamos, estas últimas décadas, donde siento que a veces el ego está demasiado puesto sobre el artista y no sobre el beneficio que genera a la comunidad. Y creo que a veces dejamos de lado el bienestar que da la contemplación estética. O sea, eh, porque el tener una experiencia estética es algo que yo creo que sana el alma y sobre todo cuando se hace en comunidad. Entonces, por eso que a mí me interesa generar procesos participativos comunitarios, porque creo que es una forma también que uno da como artista a la sociedad, pero también recibe, porque la gente que se involucra en este proceso también te enseña y te comparte, y eso es siempre muy bonito. También tengo obviamente obras como personales, como pintura, escultura, no es que sea todo participativo, pero sí eso quizás es la parte que más disfruto de mi manera o de mi proceso Cuando creativo. hablas de ese proceso participativo, ¿cómo incentivas a esa participación? Porque a veces la gente es temerosa porque ve casi al artista, y por ejemplo, en tu caso, como, digamos, la palabra endiosado, ¿no? Como alguien que sabe y uno no sabe, ¿no? Es que yo creo que ahí va el problema, el endiosar al artista. Para mí es porque todos tenemos un alma creativa hasta cierto punto. Obviamente hay gente que es más creativa, otros que son menos, pero todos tenemos una necesidad de crear. Eso yo creo que viene, es como innato al ser humano, o esa curiosidad por crear. Yo creo que lo que es importante es que cuando, primero te lo voy a escribir a nivel general y después quizás te puedo explicar un poco en específico de lo que estamos haciendo con el proyecto Sam Kamitz Neo Norte. Pero yo creo que a nivel general, lo que es súper importante es que cuando uno diseña el programa del proyecto, ofrecer diferentes tipos de actividades en diferentes horarios, en diferentes días, con diferentes funciones o
donde cualquier persona de la comunidad se sienta incluido. O sea, obviamente el proyecto siempre va a tener un foco porque hay una temática específica, hay un nicho, hay un grupo al que uno quiere invitar a que se involucre, pero yo creo que también es válido, por ejemplo, con los proyectos textiles que hemos hecho con Cordelia, que involucran textil y performance, nos llega gente de la performance, llega gente del mundo textil, llega gente de las artes visuales, a veces llegan curiosos que no saben de arte, pero tienen curiosidad, pero también ofrecemos un espacio de un panel de discusión. Entonces, por ejemplo, la gente que quizás no se siente cómoda creando con las manos, pero sí se siente cómoda en la discusión, van a participar de la discusión y no de la creación. Entonces, o también lo que hacemos es como talleres más intensivos con la gente que ya tiene una expertise o viene del mundo de las bellas artes, y luego hacemos talleres abiertos a la comunidad, donde la gente puede tener algún tipo de participatividad, pero sin necesariamente involucrarse de todo el proceso. Entonces yo creo que es súper importante, y eso, bueno, lo aprendimos bastante con el Laboratorio Cultural de Nuevo León, especialmente con la curadora Tania Martínez, y Dalia Santos también, porque yo creo que si uno quiere invitar a la comunidad a participar, la persona se tiene que llevar algo que también es un beneficio para él. Entonces uno no puede llegar a imponer como artista y uno tiene que estar abierto a que la gente que participa te van a modificar tu idea. No sé, hay que dejar el ego de lado, yo creo. En el caso de Samca Meets Neo Norte, que es este proyecto que vienen estos chicos bolivianos, Samca en Aymara significa, es como la concepción del delirio, o sea, todo lo que es, uno puede ser y imaginar a un mismo tiempo, que se converge un poco con esta idea del Nuevo Norte de rescatar o proponer a sur como nuevo norte y rescatar los valores del sur global. Y en este caso, por ejemplo, el programa tenemos, primero nos tienen que confirmar si van a haber una serie de entrevistas junto a Radio Bloomsbury, eso estamos esperando confirmación, pero que es un poco para retratar las vivencias de migrantes de Latinoamérica en el Reino Unido. Luego vamos a ofrecer dos talleres, uno va a ser en la Latin American House el día jueves 10 de octubre en la tarde a las 5:30, y el otro va a ser el día domingo 13 a las 12 del día en Bramber Green, que es un parque. Y durante estos talleres vamos a intervenir unas telas primero para que la gente se sienta Cuando como tú en confianza. interviniste, rayar, pintar, es que esos conceptos, vamos a destruir una tela blanca. Son telas recicladas que voy a haber traído de la acción que he hecho previamente en Venecia. Mm. Y la idea es que acá la gente invitara a escribir el valor del sur global o a través de bordado o a través de escritura. Entonces, ahí es clave ofrecer dos medios de participatividad. O es bordado o es escritura, porque con eso la persona también siente que, bueno, si a mí no me gusta el bordado, puedo escribir. O si a mí no me gusta escribir, puedo dibujar. O si a mí no me gusta, o si yo quizás me siento más cómoda con una aguja. Entonces, eso, el textil es interesante como material porque es muy versátil, permite muchas formas de participatividad. Y después vamos a hacer unos ejercicios más coreográficos de movimiento, invitando a la gente a participar de la performance, que vamos a presentar el día 18 y 19 de octubre en el Bloomsbury Festival. Entonces, después además tenemos contemplado un panel de discusión con el académico Camilo Soler en King's College, y además tenemos también contemplado una sesión de feedback, y puede ser que ofrezcamos otro tipo de talleres dependiendo un poco cómo nos va con la respuesta a unos fondos que hemos postulado. Pero la idea acá entonces en el fondo es que hay una performance, una presentación al público, entonces también la gente puede participar como público, puede participar como performer, puede participar desde el taller, puede participar desde el diálogo, puede participar de manera online y puede participar de manera presencial. Entonces siempre yo creo que es importante hacer un programa donde nuestro primer foco es la comunidad latinoamericana o de expandirlo quizás un poco al Global South, pero cualquier persona que tenga interés se puede involucrar. Entonces, para eso es súper importante que el programa ofrezca diferentes vías de involucramiento para que todos sientan que pueden ser parte de este programa, digamos. Wow. Ahora, bueno, y es que te oigo y te imagino cómo es tu día a día, cómo logras
O sea, en la mañana sí, pues, ¿estás todo el tiempo pensando en arte o tienes otras cosas más? Cómo es la vida de un artista como tú? Uy, es una vida bastante dinámica. Ahora en agosto estuve feliz porque el primer mes del año que tengo un poco más de tiempo de dormir, solo no dormir mucho, lo que no es muy bueno. Trabajo bastante de noche, también como trabajo internacionalmente, a veces tengo las zonas horarias bastante cambiadas porque me toca conectarme con reuniones a diferentes horas. Eh, Obviamente, contrario a lo que la gente piensa, yo te diría que todavía en esta etapa temprana de mi carrera, porque más adelante me encantaría tener un poco el estudio, tener chat y tener ya un equipo formal, pero de momento siempre armo equipos para los diferentes proyectos en diferentes países del mundo que estoy trabajando. Muchas veces como toda la etapa de planear un proyecto toma 1 o 2 años, o puede ser incluso 3. Wow. Son reuniones, etcétera, de muchos temas logísticos, desde levantar fondos a la idea conceptual, al involucramiento de la comunidad, cómo se va a registrar y documentar, qué se quiere lograr, toda la parte comunicacional de prensa. Entonces, yo diría que el 70% de mi tiempo es más reuniones administrativas, planear cosas, escribir formularios, escribir conceptos, o sea, toda la parte de planear proyectos realmente, postular a fondos, hacer edición de postproducción de proyectos, o sea, desde los documentales, a editar la fotografía, cómo esto se va a publicar en redes sociales, a llevar un poco seguimiento a coleccionistas, a curadores, preparando un newsletter que lo mando como 3 a 4 veces al año, entonces mucho es como más, digamos, Mucha burocracia. ejecutivo. Mucha burocracia. Exactamente, la burocracia que te puedes imaginarte que soy una enamorada de la burocracia. No, a quien le gusta la burocracia, pero es necesario. Es que eso marca como una diferencia con la idea de quién es un artista, ¿no? De quién es o sea, yo no me imagino, o pues a los grandes creadores clásicos haciendo todo eso, lo hacían, ¿tú crees? Es que yo creo que hay dos grandes diferencias. Una, antes no había health and safety, no habían permisos municipales, entonces está toda esa burocracia, porque a veces, no sé, uno tiene una idea de una performance, pero tú tienes que hablar con el espacio, pedir el permiso, hablar con la comunidad, invitar a esa gente, hablar con esto, ver que la temática no va a ofender de ninguna forma a nadie, que sea abierta a todo público, o sea, tienes todas esas como... hay una palabra muy buena en inglés que te la define, que es nuances, digamos, todos esos detalles que yo Sí. creo vivimos en una sociedad más compleja y con el mundo de las redes también uno tiene que pensar en el afterlife o la vida posterior en redes, porque muchas veces te pasa que a veces tú haces una panel de discusión como esta misma conversación. Somos dos personas, pero ¿cuánta gente la va a ver en redes? Entonces, eso hay que contemplarlo porque eso termina siendo una otra obra en sí y Claro. tiene que dar una continuidad y si uno no documenta, después no puedes postular a fondos, si no tienes redes sociales activas tampoco te van a dar fondos, entonces antes había quizás un mecenas, pero había otra forma de mostrar el incentivo con el mecenas, hoy en día está muy ligado a qué nivel de conexión tú vas a tener con la comunidad o con el público, cuál es tu alcance. O sea, los fondos públicos y también de patrocinadores se miden mucho en cuanto al alcance que uno puede llegar. Muy Por interesante. eso eso hay que Y bueno, saber y a estas alturas, documentarlo. sí, a estas alturas, ya como para cerrar esta super tertulia, la pregunta es, ¿se puede vivir del arte? Sí, pero hay que ser muy ordenado, disciplinado, trabajador. O sea, la gente que piensa que es como y cuesta, o sea, y toma años. No es algo espontáneo, pero es como cualquier emprendimiento. Yo he ido viendo como mi emprendimiento va creciendo poco a poco. Todavía no estoy al nivel que me gustaría, pero creo que ya voy bien encaminada, espero. Pero sí hay que tener paciencia con lo que es la burocracia, porque si no, no se pueden presentar en espacios públicos, no se te obtiene prensa, no se obtienen fondos. Entonces, yo te diría que para mí el 70% de mi tiempo es más administrativa, de logística, y que también es un parte del proceso creativo, y el 30% es trabajo más de taller, o sea, de que estoy haciendo bosquejos, pintando, haciendo esculturas, la parte ya más creativa en sí.
y eso hay que entender que la lógica del mundo ya es diferente, y que si uno no está moviendo, teniendo esas reuniones con potenciales patrocinadores, con la gente que te está poniendo el apoyo, no se pueden gestionar los proyectos. Entonces, hay que tener disciplina y entender también que es un trabajo de lunes a domingo. O sea, que la gente que piensa que el artista es vago, yo creo que está súper equivocada. El trabajo del arte es siempre trabajo de mucho sacrificio y también de mucha tolerancia a la frustración, porque muchas veces uno postula 10 fondos y no te sale ninguno, o te sale uno y te ganaste, qué sé yo, el 10% de lo que necesitaba, entonces tenés que readecuar el proyecto a lo que es realista con el presupuesto que sacaste. O sea, todo ese tipo de cosas, si uno quiere trabajar como artista a nivel profesional, te van afectando también la producción de la obra en sí. Sí. Y ahora, ¿y cómo logras compaginar eso con la vida familiar? Eh, Yo sí creo bueno, obviamente ahora todavía no tengo mi propia familia, digamos. Eventualmente, si se me da la oportunidad, me encantaría, pero yo sí lo que me preocupo es de mantener las buenas amistades. O sea, yo creo que como de los buenos amigos que tengo, me preocupo de mantener esas amistades, y también yo si estoy con alguien le voy a dar el 100% a esa persona. Yo creo que como que en eso he aprendido a funcionar como los ingleses, que voy a agendar mi tarde con esa persona y se la voy a dedicar, y quizás no es que tenga vida social todos los días de la semana, pero de repente voy a tener uno o dos eventos sociales por semana que mi tiempo va a estar 100% dedicado a esa persona. Yo creo que es importante darse esos espacios. Wow. Y porque ahora, bueno, ya nos despedimos, un mensaje para la comunidad, para esa gente que quiere también ser creativa y que quiere incursionar en el mundo artístico de las artes visuales, plásticas. Yo creo que si uno ya tiene como el bichito interno, hay que seguirlo, siempre con cautela, hay que estar dispuesto a tomar riesgos, pero ir un poco a poco. Muchas veces he tenido como, qué sé yo, trabajos part-time en una galería que te da un poco un fijo, y después uno va el resto del tiempo probando con otras cosas, entonces hay que tener un balance en ese sentido. Pero yo creo que a pesar de que son carreras duras en muchos sentidos, porque uno enfrenta la inestabilidad constante, son también experiencias muy gratificadoras, porque tener la posibilidad de crear, y también casi, porque uno abre su alma como artista. Cada obra de arte te revela el alma de una persona. Pero el poder emocionar y tocar a otro con eso también es algo que te produce mucha gratificación. Para mí eso es algo que es un sentimiento impagable. O sea, a veces uno está trabajando 1 o 2 años en un proyecto que has postulado a 20 fondos, nada te salió, y al final te sacaste un fondo enanísimo, te tienes que adecuar a eso. Y bueno, la mayoría de los buenos proyectos no están nunca dados no son los con mayor presupuesto. Muchas de las ideas creativas surgen con presupuestos mínimos, la verdad. Y cuando ya en el fondo uno llega al minuto de la acción, después de 2 años de preparar esto, y logras emocionar a otra persona a través de una experiencia estética, y para mí es impagable. O sea, es una sensación que te produce un nivel de gratificación y emoción que te hace sentir que todo ha valido la pena, de cierta forma. Fantástico. Bueno, Tere, nos volvemos a ver y pronto, ¿no? Sí, Ay, gracias en muchas esta gracias. tertulia muy creativa y que lo lleva a uno a decir, bueno, también a meterse y entender el arte y la cultura y todas estas cosas con otra visión más cercana a uno, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, y espero que podamos abrir el proceso de Sam Kamitz Neonorte también a la comunidad que va a mirar esta tertulia. Así es. Bueno, y nosotros nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la próxima. Chao, chao.